Gracias, presidente. Para hacer algunos señalamientos sobre esta ley de ingresos, una ley que se presenta y no hay por parte de la autoridad ningún cambio en ninguna otra ley, de ningún impuesto, atendiendo al compromiso que hizo el propio gobierno, pero que sin embargo hay movimientos en la recaudación esperada, específicamente en IEPS, que nos demuestra que el tema de la liberalización de los precios de la gasolina en el país no ha provocado lo que se esperaba y que el sacrificio que está representando a la población es muy importante, de tal manera que vamos a presentar una serie de artículos transitorios, como se hizo el año pasado para abrir el mercado de las gasolinas en el país, para que podamos revertir estas medidas y se pueda, como lo plantea la COFECE, establecer medidas que puedan en el mediano plazo sí llevar a mercados competitivos de venta de gasolinas en el país y no lo que está ocurriendo actualmente. ¿Qué tenemos? Que a principios de año se planteó como una necesidad el tema del gasolinazo, que no había otra opción. Sin embargo, a lo largo del año hemos visto que sí había otras posibilidades y que la supuesta liberalización de la gasolina, del precio de la gasolina, pues realmente es una farsa. El subsidio, el estímulo al impuesto a las gasolinas se ha modificado en 32 ocasiones en lo que va del año. Es decir, el gobierno sigue controlando el precio. Si comparamos las zonas donde supuestamente ya es libre el precio de las zonas donde todavía tenemos un precio máximo, la diferencia es mínima, la correlación es de cerca del 99%. Entonces, la verdad es que no tenemos un precio libre de las gasolinas en el país. También se nos dijo a principios de año que el ajuste del precio del gasolinazo tenía que ver con factores externos, principalmente los movimientos del tipo de cambio y los precios en el exterior de la gasolina. Vemos que tampoco es así, porque el precio de la gasolina en la costa del Golfo, en los Estados Unidos, presenta una caída en todo el año. De enero a julio disminuyó, ya siendo la transformación del tipo de cambio, de 12.07 pesos por litro, cayó en julio hasta 9.61. Y el precio de la gasolina en México disminuyó marginalmente, menos de 50 centavos en este periodo. Vemos cómo se amplió este diferencial entre el precio de la gasolina en Estados Unidos y el precio en nuestro país, lo cual pues resultaría inexplicable si es cierto que tenemos un precio libre y si es cierto que los factores que determinan este precio principalmente son el tipo de cambio y el costo de la gasolina en el mercado internacional, principalmente en Texas, que es de donde las traemos, donde la importamos. Entonces, ¿qué vamos a proponer? Pues cancelar esta liberalización para conducir de manera ordenada hacia un mercado competitivo. Está claro que ha sido un fracaso lo que propuso el gobierno. Las temporadas abiertas no se han realizado, solamente una en el norte del país y las demás tuvieron que ser canceladas. Las temporadas abiertas significaba la puesta a disposición de la infraestructura de Pemex para la importación por parte de los privados de los combustibles y no ha ocurrido como se planteó. Entonces, tenemos un precio libre, pero no tenemos un mercado competido. Y eso está generando no incentivos a la inversión como se esperaba, sino una carga extraordinaria sobre la gente por el gasolinazo. Entonces vamos a plantear que se revierta, vamos a explicar muy bien en el pleno, vamos a explicar estas reservas, los beneficios
que se tendrían para la población. Porque también hay que ver las consecuencias que ha traído este incremento abrupto del precio de los combustibles en México. La inflación se salió de los rangos esperados, hemos tenido la inflación más alta en muchos años, apenas en agosto pasado en la canasta básica teníamos una inflación anualizada por arriba del 8%, y esto implica en términos de población en pobreza alimentaria, que se van a incrementar 3 millones de personas más, según estimaciones de la Coneval. También el aumento de la inflación ha tenido que ajustarse el Banco de México en su tasa de interés en 1.25%, lo cual pues ha tenido un impacto directo en el costo financiero de la deuda. Es decir, el costo social del gasolinazo va a hacer que tengamos 3 millones de personas más en pobreza, y el costo financiero del gasolinazo va a hacer que estemos pagando más por los intereses de la deuda. Entonces, en el agregado me parece que el balance es muy negativo de la propuesta que se hizo a fin de año, y estamos a tiempo de revertir y hacer otra cosa de manera más ordenada. También, bueno, vamos a reservarnos algunos artículos. Principalmente vemos que se olvidó por completo lo que plantea la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde el precio del barril, del petróleo del barril, debe corresponder a una fórmula para que no sea un precio discrecional que no esté sustentado en nada, sino que tenga que seguirse una fórmula. No vemos ni en los criterios que presenta el gobierno, ni en su exposición de propuesta de ley de ingresos, ni en todas las modificaciones que hace la Cámara de Diputados, que se haga referencia a esa fórmula, que se haga referencia al artículo 31 del presupuesto. Y si aplicamos esa fórmula al mercado de futuros, a los precios esperados que tenemos para el 2018, vemos que el precio que se está planteando en la ley de ingresos resulta muy optimista. Y no obstante, venía muy optimista por parte del gobierno, se incrementa por parte de la Cámara de Diputados en $2.50 para generar esta bolsa extraordinaria que se deja además de manera discrecional y no etiquetada para el tema de los sismos. Entonces parece que estamos generando ingresos por imaginación. No es muy sustentable estas estimaciones que se hacen del precio del petróleo, se olvida por completo lo que dice la ley para esta estimación, y bueno, esto está generando muchas dudas en los analistas financieros. Vamos a presentar otras reservas, presidente, que en su momento presentaremos al Pleno, pero por lo pronto queríamos hacer estos comentarios, estas preocupaciones específicas que se están planteando en la ley de ingresos. Muchas gracias. Muchas gracias.